Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy voy a hacer pan, concretamente unas barritas de pan integral. Y hace ya muchísimo tiempo que no compro pan y siempre me lo hago yo. Y hoy me apetecía, pues eso, hacer este tipo de barras integrales. Respecto al hacer pan, os voy a comentar dos cositas importantes. Por un lado estaría la levadura que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar levadura fresca de panadero. Y en el caso de que vosotros quisierais utilizar levadura seca, tendríais que usar la mitad de la que os pongo en la receta. La levadura seca es esa levadura que son como unos granulitos. Y una cosa importante con esta es que tendríais que activarla previamente con un poquito de agua tibia. Tibia, nunca caliente, porque en caliente lo que haríamos es matar las bacterias y no nos serviría de nada esta levadura, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Y luego el segundo paso importantísimo a la hora de hacer pan es el leudado, sobre todo el primero, que es la primera cuando mezclamos todos los ingredientes, tenemos esa bolita, tenemos que esperar a que esa bola doble el tamaño. Generalmente con una hora es suficiente, pero vais a ver que a veces, dependiendo del clima, en la zona donde estemos, ese pan no leuda suficiente, entonces va a necesitar más tiempo. Es importante que aunque esté media hora más o esté 2 horas, leude el doble, ¿vale? Para que luego el resultado final del pan sea esponjoso, tierno, ¿vale? Y quede bueno. Importante la primera leudada. No importa si, incluso os diré, si veis alguna receta por ahí que os comentan que leude 1 hora, pero durante esa hora ese pan no leudado el doble, dejadlo más tiempo, aunque en esa receta os diga 1 hora, ¿vale? Porque el pan es muy visual. Eso si es la primera vez que lo hacéis, pues bueno, estaréis experimentando, ¿no? Pero si lleváis mucho tiempo o hay gente que está más acostumbrada, te das cuenta que esta parte es muy importante y da igual el tiempo que digan que lo dejes, porque es como tú lo ves, como tú ves la masa y la conoces, ¿de acuerdo? Pues sí. Y nada, luego vais a ver también que cortaremos porciones, haremos bolitas, haremos las barritas, esperaremos un poquito más y luego hornearemos. Os aconsejo que lo hagáis en un día que tengáis tiempo, por la mañana, por la tarde, que estéis en casa tranquilamente. Tened paciencia, porque esto del pan es tiempo, no va a reloj, como os digo, depende de la temperatura donde estemos, pues va a tardar más o menos. De todas maneras, yo os aconsejaría que aunque solo sea una vez en la vida, lo hagáis, porque hacer pan realmente es gratificante y además los que están en casa y los que prueben este pan que habéis hecho, les va a encantar seguro. Sin más comentarios, sin más dilación, si queréis saber cómo se hacen estas barritas integrales, quedaros a ver el vídeo que os pongo a continuación. Nos vemos. Bien, fijaros, para empezar, aquí tengo el kilo de harina integral y lo primero que vamos a hacer es coger la levadura fresca de panadero a trocitos y la vamos a pellizcar por toda la harina. Esto lo hacemos para activar este fermento, porque bueno, lo teníamos en la nevera, hay que guardarlo ahí en el refrigerador, entonces ahora está muy frío y estas bacterias, para ayudar en el leudado del pan, van a tener que estar a una temperatura más cálida y así ayudamos un poquito a quitar ese frío y activarlas. Bien, cuando esté bien, ya no nos queden trocitos de levadura, le vamos a poner los 40 gramos de aceite de oliva. Simplemente ver un poquito. 2 cucharaditas de azúcar integral de caña, este es ecológico también. Podríamos prescindir de poner azúcar, pero yo siempre echo un poquito, ya veis que es muy poca cantidad por la harina que estamos utilizando, y esto ayuda al leudado también. Pensad que a la levadura le gusta el dulce que tiene el azúcar, le gusta el almidón de la harina y el azúcar le va a ir bien para leudar también. Aparte afecta un poquito a la corteza del pan, le da otro aspecto, otro color. Nada, mezclamos un poquito. Echamos la sal, 20 gramos de sal. Cada medio kilo de harina
La proporción es 10 gramos de sal. Y el siguiente paso va a ser añadir el agua. Lo vamos a hacer poquito a poco. Echamos un poquito. Integramos. Cuando esté todo seco de nuevo, echamos un poco más. Y así hasta terminar con todo el agua. Con esta receta yo os pongo las cantidades exactas que necesitáis, tanto de agua como de harina, integral en este caso. No pongáis más agua ni pongáis más harina pensando que la masa está demasiado húmeda o demasiado seca, hasta que no la hagáis trabajado bien, porque la masa va cambiando en el proceso de amasado. Vale, cuando la tenemos ya bien unida, la pasamos al mármol, bien limpio. Y con estos movimientos vamos a ir trabajándola durante un ratito, hasta que tengamos la masa lisa. Si nos cansáramos de este proceso manual, lo que podemos hacer es dejar la masa reposar 5 minutitos, taparla con un paño para evitar que se seque, y luego volver a trabajarla. Veréis que ya ella sola ya ha cogido más, ya se ha auto amasado un poquito. Mirad, llevo unos 5 minutos amasando sin parar, quizá un poquito más, y esto ya estaría, No se nos enganchan los dedos, queda firme, y lo que vamos a hacer es ponerlo en el mismo bol donde hayamos amasado. Le voy a echar un poquito de harina, tal que así le voy a poner un poco de harina. Tendremos aquí la bolita y con un paño un poco húmedo, y si no lo humedecemos, yo utilizo esto, no mojado, húmedo simplemente. Vamos a dejar la masa que repose durante como mínimo 1 hora. Lo importante es que doble el tamaño. Mirad, ha pasado 1 horita y media, porque aquí estamos en invierno y tarda un poquito más en doblar, ¿vale? Pero como veis, ha doblado el tamaño, incluso ha subido un poquito más. Y ahora lo que tenemos que hacer es enharinar el mármol un poquito solo, y pondremos la bola. Vamos a procurar no romperla, ¿vale? Que toda la masa la saquemos entera, y ahora vamos a dividir las porciones. Podemos hacerlo, bueno, yo lo hago con este tipo de espátulas. A falta de esta espátula, lo tendríais que hacer con un cuchillo que os cortará bien. Voy a hacer 4 porciones. Vale, son más o menos de unos 400 gramos, ¿de acuerdo? 450. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es hacer bolitas de cada porción. ¿Cómo lo hacemos? Pues doblando la masa hacia el centro y haciendo presión. Así. Y una vez esté bien presionada hacia el centro, le damos la vuelta y presionamos con esta parte de las manos hacia adentro sin romper a la vez que la giramos. Nos va a quedar esta bolita cerrada por aquí. La apartamos y continuamos con las demás porciones. Ahora las vamos a cubrir con un trapo, con el mismo que habían estado reposando, y vamos a esperar 5 minutos a que se aposenten un poco para luego poder formar las barras. Una de las cosas que podemos hacer mientras reposan las bolitas es preparar la bandeja del horno simplemente echando un poquito de harina.
Venid conmigo. Voy a preparar una segunda bandeja. Si no tuvierais la posibilidad de que os quepan 2 bandejas en el horno, podéis preparar 2 barras, dejar las otras 2 bolitas reposando durante 20 minutos y cuando hayan pasado estos 20 minutos formáis las otras 2 barras aquí. Evidentemente las primeras que pondríais en el horno son las primeras que habéis moldeado y más o menos van a estar 20 minutos y luego pondríamos las últimas que hubiéramos formado. Lo digo porque si las hacéis al mismo tiempo van leudando por igual y puede ser que se os pase el tiempo y la barra, en lugar de quedar bien ancha y que se hinche bien en el horno, lo que va a hacer es ir para abajo porque habrá leudado demasiado, sobre todo si estáis en un clima caluroso. Descubrimos y ahora con un poco de harina, muy poquito, simplemente para que no se nos pegue, le damos la vuelta y vamos a aplanar esta bola en forma de oval, no redonda sino más bien alargada, forma de óvalo. Y una vez así, vamos a coger de este extremo de arriba y lo vamos a ir rolando hacia nosotros, de esta forma, haciendo presión con los dedos hacia adentro. Y cuando lo tengamos, simplemente con una ligera presión hacia abajo y hacia los lados, vamos a ir formando esta barra. Una vez esté de la medida de nuestra bandeja, ya la podríamos colocar. Es importante, fijaros, esta es la zona de unión. Esto tiene que ir en la parte de abajo de la bandeja, ¿vale? Nunca hacia arriba porque si no se abriría. Bueno, también es una manera de hacerlas, pero es más cómodo y práctico, controlamos más, digamos, cuando se hinchan en el horno, sí, lo ponemos hacia abajo, al menos de momento. Una vez vayamos cogiendo práctica podemos investigar otras cosas. Y de esta forma la colocaríamos en la bandeja y vamos a por las demás. De la misma manera, un poquito de harina. Ya tenemos las 4 barras de pan y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlas con un paño. ¿Bien? Para que no se resequen. Y con un poquito de agua, yo lo tengo en un atomizador, espolvoreo los frascos y ahora vamos a esperar una horita, igual que antes, a que estas barras hayan doblado su tamaño. Vale, mirad, ya ha pasado una horita y podemos decir que estas barras ya están listas para hornear. Antes de hornear, a mí lo que me gusta hacer es tomo un potecito con harina y con la ayuda de un colador lo que hago es espolvorear un poco de harina encima. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo, queda el pan más bonito. Y con la ayuda de una Gillette. Esta es especial para cortar pan, pero podéis hacerlo con esas cuchillas que sirven para el afeitado o un cuchillo bien afilado. Vamos a hacer un corte firme y esto va a ayudar y servir a que las barras se abran. Y ahora las vamos a colocar encima de una rejilla para que se vayan enfriando.
Bueno, espero que os guste mucho esta receta. Ya veréis que es muy gratificante haceros el pan en casa. Y nada, que lo disfrutéis. Nos vemos en otro vídeo.